Buen día. Sean ustedes bienvenidos a la presentación de la monografía Construcción y evidencias de validez del instrumento IDES para la evaluación de la ideación suicida, presentado por Daniel Aragonés Méndez, Karen Yurani Fierro García y Geraldine Lizeth León Rudas. Esta monografía fue asesorada por el docente Ricardo Andrés Narváez Rodríguez. Para el desarrollo de esta investigación realizamos una aproximación acerca del fenómeno a tratar y encontramos que actualmente las tasas de suicidio han incrementado en una forma alarmante, convirtiéndose en un problema de salud pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, nos informa que 804 casos de muerte se han presentado en el año 2012, siendo los países subdesarrollados los que presentan mayor vulnerabilidad. El suicidio representa el 1.4% de todas las defunciones totales y es la 15ª causa de muerte en todo el mundo, y predomina en jóvenes de 29 a 15 años de edad, siendo la segunda causa de muerte en esta población. La tasa de suicidios media en el continente americano es de 8.9 por cada 100.000 habitantes, que representa un total de casos aproximados de 88.000. Los países de América con mayores casos de suicidio son Guyana Francesa, que representa la mayor tasa de suicidios a nivel mundial, seguido de países como Surinam, Uruguay, Estados Unidos, Cuba, Argentina, Chile y Trinidad y Tobago. En los últimos años en Colombia se registra un aumento sucesivo en las cifras de suicidio. La tasa de suicidio reportada fue de 4.5 por cada 100.000 habitantes en el año 2009, escalonando así a 5.93 en el año 2018, siendo el número mayor de casos registrados en la última década. En el transcurso de este periodo se reportaron un total de 20.832 suicidios, es decir, 2.083 casos por año. A nivel regional, los departamentos con mayor número de casos de suicidio fueron Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, seguidos por el departamento de Cundinamarca. En este departamento, los municipios que presentaron mayores casos de suicidio fueron Soacha con 33 casos, Facatativá con 12 casos y Fusagasugá con 11 casos, siendo estas cabeceras municipales donde acontece el 73.18% de los casos del departamento. Nuestra investigación inició con la observación de instrumentos que evaluaban la ideación suicida. Encontramos que existen varios instrumentos de evaluación psicológica con diferentes fines, estructuras y métodos. Entre estos se encuentran la escala de ideación suicida de Beck y el cuestionario de ideación suicida de Reynolds. Estas han sido desarrolladas en países europeos o norteamericanos. Otro punto a resaltar es que las escalas suelen estar enfocadas a poblaciones específicas, como por ejemplo las personas privadas de la libertad con trastornos psicológicos o que se encuentran en procesos de intervención. La mayoría de los instrumentos consultados se orientan a la evaluación de las últimas etapas de la ideación suicida, donde priman las conductas de autolesión y el acto consumado, y no permite ahondar en los pensamientos e ideaciones suicidas, que es la fase inicial. Se han abordado y replanteado diversos aspectos en cuanto al uso de instrumentos adaptados a contextos diferentes a su lugar de origen, presentando una dificultad al utilizar adaptaciones eurocéntricas, teniendo en cuenta que la diversidad poblacional, regional y las realidades propias de los colombianos son diversas y cuentan con múltiples problemáticas. Estas aproximaciones extranjeras pueden presentar una visión distinta de los fenómenos psicológicos y de allí surge la necesidad de desarrollar pruebas ajustadas al contexto local por parte de la comunidad científica. La escala propuesta en la presente investigación permitirá el abordaje e identificación de la ideación suicida acorde a la población colombiana y a partir de sus resultados se podría facilitar estrategias que apoyen a los profesionales en psicología en la intervención, prevención y evitación del acto consumado. Considerando esto, surge la pregunta problema de nuestra investigación. La construcción del instrumento IDES brindará un sustento empírico y práctico para su uso a partir de los indicadores psicométricos, y para dar respuesta al interrogante planteamos los objetivos de investigación. El primero de ellos, el cual hace referencia a la construcción de un instrumento psicométrico que evalúe la ideación suicida, brindando evidencias de validez y estimaciones de confiabilidad de su funcionamiento en jóvenes adultos del departamento de Cundinamarca, por medio de la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. Por esto, planteamos 3 objetivos específicos. El primero, que pretende proponer una versión inicial del instrumento IDES que cuente con evidencias de validez del contenido de los ítems para su posterior aplicación en la fase de pilotaje. El segundo, que pretende identificar el funcionamiento psicométrico de los ítems y del instrumento IDES desde la teoría clásica de los test para una siguiente fase de validación. El tercero, que pretende reportar evidencias de validez de la versión final del instrumento IDES que sustente su calidad técnica desde la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. En lo que corresponde a los referentes teóricos, decidimos realizar un abordaje de los términos de suicidio e ideación suicida. Esto con el fin de contemplar una mejor comprensión del fenómeno y su comportamiento en función de cada contexto. Dentro de los principales autores del término se encontraban Durkheim, Scheidman, Silberman y Beck. Para estos autores, su definición estaba caracterizada o hacían hincapié, ya sea desde un punto de vista conductual,
psiquiátrico o psicológico, además de darle una sola orientación de enfoque. Teniendo en cuenta esto y que el suicidio es un fenómeno complejo, universal y multifactorial, resultado a su vez de diversos factores, ya sean genéticos, psiquiátricos, ambientales o socioculturales, decidimos acoger para nuestra investigación la definición de ideación suicida de la Torre Martí, ya que su definición contempla un enfoque cognitivo-conductual, cuyo enfoque se ajusta y está guiada nuestra investigación, pues para De la Torre existen diversas causas de la ideación suicida. Y a su vez, estas ideas o pensamientos suicidas se derivan de diversos factores, ya sea de tipo sociodemográfico, individual, social, familiar, entre otros. Con el propósito de seguir con esta línea y buscar un modelo para la evaluación y medición de la ideación suicida, se consideró y se optó por el modelo arquitectónico de MAC, al concebir el suicidio y las ideas suicidas un fenómeno que a su vez es resultado de diversos factores genéticos, psiquiátricos, ambientales y socioculturales. Esta investigación se enmarca en un diseño de tipo instrumental, ya que está inmerso en los lineamientos de elaboración, diseño, adaptación de pruebas, test y cuestionarios en psicología. En el presente estudio, el muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico, por convenio planteó la presencia de 3 fases metodológicas con el fin de darle desarrollo a cada uno de los objetivos planteados en la investigación. La fase 1, denominada planeación de la prueba, inicialmente se definió operacionalmente el constructo y se realizó el diseño de la red nomológica de acuerdo al modelo arquitectónico de MAC. En segunda instancia, se realizó la estructura con la presencia de 176 ítems, contando con una escala Likert de 5 puntos en su forma de respuesta. Por último, se realizó una evaluación interjueces donde se evaluó la claridad, la relevancia y la pertinencia para cada uno de los ítems y la suficiencia para cada una de las dimensiones. Para la fase 2, denominada propiedades psicométricas del estudio piloto, se realizó la aplicación del instrumento a 300 estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. Para el análisis de los datos, se utilizó el programa SPSS versión 2.0, haciendo uso de un método de extracción por factorización de ejes principales, el cual analiza solo la varianza de factores comunes, excluyendo la varianza de factores específicos y la del error, con un método de rotación Varimax, el cual asume independencia entre los factores, maximizando la relación que puede existir entre los ítems y los factores. Y por último, se reportó el estadístico alfa de Cronbach como coeficiente de consistencia interna, el cual estima la fuente de error ocasionada por la variabilidad de los ítems. Por último, para la fase 3, denominada evidencias de validez del instrumento, se realizaron las modificaciones de la prueba en consideración con la información psicométrica del pilotaje. Posterior a esto, se realizó un segundo juicio de expertos y se aplicó el instrumento a 1074 participantes a través de un muestreo por conveniencia. Se realizó un análisis de los ítems a través del software WinSteps versión 3.73, considerando un modelo de RASH, el cual solo contempla la estimación de un solo parámetro denominado como B, que es la dificultad, donde se evidencia el nivel de habilidad o rasgo frente a la probabilidad de 0.5 de acertar al ítem. También se reportó el mapa de ítems, se revisó el ajuste cercano y lejano, y se reportó la curva característica para cada uno de los ítems de la versión final del instrumento. Resultados. En la fase 1, que es la fase de planeación de la prueba, lo primero que hicimos fue la operacionalización del constructo basado en una red nomológica desde una perspectiva biopsicosocial establecida desde un enfoque cognitivo-conductual. En esta se definieron las dimensiones que propone el modelo arquitectónico de MAC que nosotros contemplamos pues, en la construcción del instrumento. También se contempló un constructo que generalmente se asocia con la ideación suicida, que es el constructo de la depresión. En contraste, también se definió un constructo que se diferencia como tal de ideación suicida, que es el constructo de estabilidad emocional. La estructura de la prueba. El número de ítems por cada dimensión fue 36 para autoestima, 35 para relaciones interpersonales, 35 para experiencias vividas, 35 para componente sociopolítico y 35 para el componente biológico. Para un total de 176 ítems que pasaron a juicio de expertos. En los jueces hicieron varias correcciones al instrumento. En los casos en los que los ítems tenían poco que ver con el constructo, se eliminaron. También se encontró ítems que tenían pertinencia, pero no claridad. Estos ítems fueron modificados de acuerdo a las observaciones que fueron falta de contexto, especificaciones en el tiempo y semejanza con otros ítems. En la categoría claridad se identificaron varios problemas en el ajuste al lenguaje de la población. Debido a esto, se realizaron adaptaciones en frases y palabras más adecuadas para que los ítems fueran más comprensibles.
Y en cuanto a la categoría de suficiencia, los jueces concluyeron que no era necesario incluir nuevos ítems, ya que los ítems disponibles permitieron una amplia elección para cada dimensión. Modificamos 18 ítems por posible falta de comprensión y eliminamos 115 ítems. También la dimensión autoestima tomó más relevancia y volumen en cantidad de ítems con respecto a las otras dimensiones, debido a que, según la evaluación de los jueces, esta posiblemente aportaría más información acerca del constructo. Finalmente, la versión del instrumento de IDES para la fase de pilotaje quedó compuesta de la siguiente manera. Para la dimensión autoestima, 20 ítems, la dimensión de relaciones interpersonales, 15 ítems, la dimensión de experiencias vividas, 15 ítems también. En el contexto sociopolítico, finalmente quedaron 5 ítems, y para la dimensión del componente biológico también quedaron solo 5 ítems. De los resultados del análisis factorial, el coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin fue de 0.89. La prueba de esfericidad de Bartlett tuvo una significancia de 0.0, por lo cual se asume que existen correlaciones significativas entre los ítems y se concluye que es viable realizar un análisis factorial. Haciendo uso del método de extracción por ejes principales, se encontró un porcentaje de varianza total explicada sin un método de rotación para el primer factor de 23.95 y 4.67 para el segundo factor. Con la rotación oblicua con un método Varimax, se encontró una varianza total explicada de 13.23 para el primer factor y 4.91 para el segundo factor. Por esto, se puede asumir que hay unidimensionalidad en el instrumento, pues la varianza total explicada del primer factor es 4 veces mayor en comparación con la del segundo factor, siendo este el modelo más parsimonioso sin contemplar un método de rotación. Un hallazgo destacable fue que en la matriz sin rotar 10 ítems se estaban agrupando significativamente, tanto para el primer factor como para el segundo. Su descripción se visualiza en pantalla. Al revisar la descripción de estos ítems, nos dimos cuenta que estaban orientados a conductas o comportamientos autolesivos, una forma diferente de manifestar el fenómeno de la ideación suicida, es decir, ítems que estaban más orientados a un perfil suicida. Se reportó un alfa de 0.92 como estadístico de consistencia interna para el total de los 60 ítems contemplados en la prueba, demostrando un bajo grado de variabilidad entre estos. En contraste con la dificultad y la discriminación, se observó que 13 ítems presentaban discriminaciones bajas, por debajo de 0.30, posiblemente ítems que presentaban error en su estructura, comprensión o no evaluaban de forma directa el constructo. Los ítems del componente autoestima se observa que fueron los más destacados del instrumento, donde su mayoría obtuvieron discriminaciones por encima de 0.30, seguido de los ítems de relaciones interpersonales y un aceptable comportamiento para los ítems de experiencias vividas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en lo que corresponde a los ítems de la dimensión de contexto sociopolítico y de componente biológico. Resulta ser un hallazgo novedoso para estas últimas dos dimensiones en lo que corresponde a la evaluación del suicidio, según nuestros referentes teóricos, teniendo en cuenta que el suicidio debe ser un fenómeno multideterminado resultado de diversos factores. A continuación veremos las evidencias del comportamiento psicométrico de los ítems desde la teoría de respuesta al ítem. Primero se realizó un análisis de los indicadores psicométricos en la TRI desde un modelo de Rasch. Encontramos que los ítems ajustados se encuentran entre 0.70 y 1.30 logits. Cabe recalcar que por encima de 1.30 y por debajo de 0.70 los ítems presentan un desajuste. Teniendo esta claridad, los ítems de nuestra investigación se comportaron de una forma razonable y representan el 96% de ítems admitidos en la prueba. En el gráfico podemos observar la curva característica de los ítems, la cual ilustra el comportamiento empírico de los ítems respecto al modelo teórico. En el eje Y representa la probabilidad de presentar una característica y en el eje X el nivel de atributo. Miremos ahora la curva característica del ítem. Me resulta difícil pedirle ayuda a los demás, que presenta una dificultad de menos 0.10. Este ítem podría estar guiado a rasgos de personalidad del individuo que no le permite establecer estrategias de solución a las diferentes situaciones cotidianas, y esta acción podría estar generando un sobreesfuerzo. Estos ítems no representaron una bondad adecuada en su comportamiento debido a que presentaron un desajuste lejano INFIT entre 1.52 y 1.80. Es decir, que se tiene más probabilidad de marcar afirmativo al ítem sin la presencia de la ideación suicida. Ahora, para una visión más alentadora del instrumento, les vamos a ilustrar los ítems que presentaron un ajuste óptimo.
que estuvieron entre 0.70 y 1.30. Por ejemplo, para la curva característica del ítem, me aferro a los hechos de mi pasado, podría estar significando que la presencia constante de pensamientos que posiblemente desconectan a la persona de su realidad actual no le permiten avanzar en sus proyectos, experiencias o prioridades, además que generan un malestar que le impide el desarrollo de una salud mental plena. Los ítems mencionados hasta el momento son buenos predictores de la ideación suicida. Otro elemento utilizado en esta investigación es el mapa de ítems, en el cual se observa una distribución asimétrica positiva para las personas, y esto nos indica que existe una poca probabilidad de presentarse en la población, lo cual era de esperarse. En la parte derecha de la gráfica se puede observar la dificultad para cada uno de los ítems y a la izquierda los examinados de acuerdo con el nivel de habilidad, representados con un numeral. Se puede observar que la medida de la habilidad de los examinados es de 0.00 y la desviación estándar de 1. Además, la dificultad media del instrumento es de 0.00, con una desviación estándar de 2.75. Se podría considerar una prueba que no es fácil ni difícil para esta muestra, ya que la media para las personas y para la dificultad es igual, reflejando que los ítems son adecuados. Se observa que para el caso del ítem disfruto el tiempo que paso con mi familia o amigos, no se comporta de manera esperada, ya que el tiempo de calidad con personas cercanas son factores protectores. Sin embargo, este comportamiento podría ser explicado porque el ítem engloba aspectos que podrían no tener relación uno con el otro. Como por ejemplo, que la persona no disfruta el tiempo que pasa con su familia no significa que ocurra lo mismo con sus amigos y viceversa. Por lo tanto, se necesita un nivel bajo de atributo para obtener una respuesta afirmativa al ítem, y una probabilidad menor al 50%, siendo este el más sencillo de todo el instrumento, con una dificultad de menos 5.32, ubicado a 2 desviaciones estándar por debajo del promedio. En contraste con el ítem, pienso que independientemente de lo que haga voy a fallar. Se evidencia que la presencia de sentimientos de desesperanza se relacionan directamente con la ideación suicida, posiblemente porque las personas que tienen pensamientos negativos generalizados hacia el futuro no contemplan alternativas de cambio, además de una percepción negativa de sí mismo, lo que lo llevaría a desvalorizar su propia vida. Este ítem requiere un nivel de atributo alto para responder de manera afirmativa mayor al 50%, representando el ítem con mayor dificultad de 4.12, ubicado a una desviación estándar por encima del promedio. Como evidenciamos en esta investigación, el constructo resultó ser unidimensional, lo cual difiere del modelo que utilizamos para la construcción. Los resultados obtenidos del análisis factorial desde la TCT, la dimensión de autoestima tuvo mayor discriminación, la agrupación de la carga factorial estaba dentro del primer factor y el porcentaje total de varianza explicada fue 4 veces mayor al del segundo factor. Con base en nuestro objetivo general, concluimos que la escala IDES cuenta con propiedades psicométricas sobresalientes y se espera que cuente como una herramienta útil e innovadora para la investigación en el campo clínico y social, además de generar una apertura a nuevas discusiones sobre perspectivas teóricas del constructo y sus manifestaciones en un contexto colombiano. Sin embargo, Mack también propuso dentro de su modelo factores de riesgo que podrían desencadenar la ideación suicida, y el instrumento que nosotras construimos está enfocado en constructo de ideación suicida per se. De hecho, el componente biológico no evaluaba la ideación suicida correctamente, por este motivo lo eliminamos del instrumento, posiblemente porque este componente se comporta como un factor predictor de la ideación suicida. La confiabilidad resultó ser elevada, lo cual indica homogeneidad en los ítems. Por esta razón permite identificar con mayor precisión el constructo y aporta indicadores de bondad psicométrica al instrumento. Cabe resaltar que en la investigación nosotras no consideramos otras fuentes de error diferentes a la variabilidad de los ítems. En cuanto al análisis psicométrico, con la TRI encontramos evidencias de calidad técnica que sustentan el uso del instrumento. De acuerdo con la unidimensionalidad del constructo, no se violaron los supuestos del análisis de Rasch. Para nosotras, uno de los hallazgos más importantes en la investigación fue la identificación de un segundo factor, que evidenciaba un perfil claramente suicida. Representaba conductas que ya estaban dirigidas a afectar contra la integridad física propia y que podría ser de gran utilidad en un contexto psicodiagnóstico. En cuanto a las limitaciones que tuvimos, fue que el constructo no cuenta con la suficiente bibliografía con respecto a pruebas que tengan como objetivo identificar únicamente las ideas suicidas. Otra fue que para la fase de validación el instrumento se aplicó de manera virtual y no hubo control de factores externos que influyeran en su realización. En la naturaleza del constructo sugerimos que para próximas investigaciones se contemplen otras fuentes de error como el tiempo y el lugar, y realizar procedimientos de confiabilidad como el test-retest que permitan considerar otras variables como el estado de ánimo de los participantes en el momento de la aplicación del instrumento. El constructo no se presenta de manera común entre las personas, por lo cual para futuras investigaciones recomendamos hacer
una comparación entre datos sociodemográficos que, aunque nosotros tomamos esos datos, no los analizamos, y esto podría aportar información en cuanto al comportamiento de este constructo en diferentes grupos poblacionales. También recomendamos hacer una comparación entre un grupo clínico y un grupo control para establecer un punto de corte que permita proporcionar una puntuación para la escala. Por último, se recomienda realizar un protocolo de intervención en crisis que apoye al profesional en la evaluación con el instrumento IDES, logrando que se obtengan las herramientas para garantizar al examinado la atención correspondiente y eficaz en el momento oportuno.